Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad, mi grupo va a exponer acerca de la sentencia del Pleno Casatorio, la cual es la casación número 2195-2011 Ucayali. Primeramente debemos conocer a los demandantes y a los demandados. En cuanto a los demandantes, tenemos que es Jorge Correa Panduro, César Correa Panduro y Luis Correa Panduro. En cuanto a los demandados, son Mirna Panduro Abarca y Euclides Baraturco. La cuestión o la materia por la cual se discute en esta casación es el desalojo por ocupación precaria. Esta casación se dio el 13 de agosto de 2012 en la ciudad de Lima. Un punto importante de mencionar es el petitorio de la demanda, la cual está dirigida a que se ordene el desalojo por ocupación precaria. Esto del inmueble que está ubicado en el Jirón Tarapacá número 663 y 665 en la ciudad de Pucallpa. Como fundamentos del recurso tenemos la infracción del inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil. Se menciona esto porque la demanda de desalojo por ocupación precaria se planteó usando normas referidas a la conclusión del arrendamiento, lo cual no es válido porque se está buscando la desocupación precaria del inmueble. Ahora, como segundo fundamento, tenemos la infracción del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política Peruana, porque durante el desarrollo del proceso no se ha respetado el derecho de las partes. Esto porque no se han cumplido los plazos respecto a la deducción de la excepción de falta de legitimación para obrar, pese a que la parte demandada ya lo había hecho notar. Eso sería todo. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los fundamentos del recurso. Entonces, es importante hablar de las características del proceso sumarísimo en esta casación. En este caso en concreto, se hace énfasis en que por la celeridad del proceso y por lo corto que es el proceso sumarísimo, no se notifica. Debido a que, como ya lo mencionamos, la simplicidad de este procedimiento hace que todas las actuaciones procesales se lleven a cabo en un mismo acto. Y como segundo fundamento del recurso, bueno, tenemos que no basta con que se denuncie que se ha violado el debido proceso, se necesita señalar la causal específica por la cual ha sido violado, o bueno, ha sido vulnerado. Vamos a hablar ahora acerca de la posesión y otras instituciones, como el servidor de la posesión y el ocupante precario. Entonces, para poder hablar de la posesión, nuestro ordenamiento jurídico ya hace una definición exacta para que no hayan vacíos respecto de qué es la posesión, y esto lo señala en el artículo 898 del Código Civil, que nos habla acerca de que la posesión es el ejercicio de un hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Y para hablar de posesión, hay tipos de posesión, y todo esto está regulado, como ya habíamos mencionado, en el artículo del 905 al 911 del Código Civil. Tenemos posesión inmediata, posesión legítima y posesión ilegítima. Entonces también hay que hablar acerca del servidor de la posesión, el cual no es ni poseedor y tampoco tiene la condición de precario. Bueno, ahora pasaremos al concepto de precario. En este concepto se nos menciona que precario se le considera a aquella persona que ocupe un inmueble ajeno que no pague alguna renta y que tampoco tenga un título para ello. Asimismo, se nos menciona la naturaleza de la sentencia. Aquí el Pleno Casatorio menciona que la ocupación precaria se vuelve una cosa juzgada y que la única posibilidad o vía para que se pueda revisar es mediante un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Por otro lado, tenemos la conclusión y el fallo y la doctrina jurisprudencial vinculante que nos proporciona el Pleno. Primero, en las conclusiones se tiene que no existe alguna contravención al debido proceso que la recurrente menciona a lo largo del proceso. Asimismo, indica que se debe tener en cuenta que la interpretación del artículo 911 del Código Civil y el artículo 586 del Código Procesal Civil no son numerus clausus. Asimismo, nos vamos a ir al fallo.
Aquí se nos menciona que se va a declarar por unanimidad infundado el recurso de casación y por consecuencia no se casa la resolución de vista. Y en el fallo también se nos menciona que se va a indicar doctrina jurisprudencial vinculante, que son las siguientes. Primero, el concepto de precario que ya mencioné hace un momento. Segundo, la carencia de título, que es que no existe algún título de propiedad. Y el fenecimiento del mismo, que se refiere a que el título de propiedad ya haya vencido. Asimismo, se indica que se debe tener una correcta interpretación del artículo 585, 586 y 601 del Código Procesal Civil y del artículo 911 del Código Civil. También se tiene a los supuestos de ocupación precaria, que puede ser, por ejemplo, los casos de resolución extrajudicial de un contrato, la enajenación de un bien arrendado, entre otros. Y por último, pero no menos importante, se nos menciona que la sentencia del juez no puede ser inhibitoria, sino que debe ser bajo un pronunciamiento de fondo con respecto a la materia controvertida. Bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a ceder la palabra a mi siguiente compañero. Comodato y precario. Estas dos figuras presentan una similitud, la cual es su principal característica. Es decir, son actos gratuitos, los cuales tienen la finalidad de goce o disfrute de la cosa ajena, sin un pago o una contraprestación. Si bien hay similitudes, también tenemos diferencias, que en este caso son dos. Primero, en cuanto a la duración del plazo, que para el comodato puede ser determinado o indeterminado, bien sea por convención de ambas partes o bien por el cese de la situación que dio origen a la relación jurídica. Y bueno, para el precario, el plazo es indeterminado y está sujeto a la voluntad del propietario, quien puede determinar su conclusión. La segunda diferencia la encontramos en el destino específico del bien cedido, que en el comodato es definido, es decir, se encuentra establecido y determinado el uso del bien inmueble. Y para la precariedad, la entrega del bien no tiene un uso ni tampoco un destino específico. Proceso de desalojo por ocupación precaria. En principio tenemos a la restitución de un predio. Este se tramita con arreglo a lo dispuesto para el proceso sumarísimo y otras precisiones, como por ejemplo el acumular pretensiones de pago de arriendo según sea la decisión del demandante. También vemos a las partes, que como demandantes podemos ver al propietario, al arrendador, al administrador y otros. Y como demandados podemos ver al arrendatario, subarrendatario, al precario y otros. Dentro de este proceso también vemos a los terceros, ya sean con o sin título, en donde nos dice que si el predio es ocupado por un tercero ajeno a la relación establecida entre el demandante y la persona a quien éste le cedió la posesión, el demandante debe denunciarlo en su demanda y el denunciado debe ser notificado con la demanda para poder participar en el proceso. La improcedencia de desalojo se va a dar en dos situaciones, cuando se accede a la posesión en forma clandestina o violenta, o por ocupación precaria cuando el demandante no acredita ser propietario de las construcciones. Entonces, en esta casación, después de darse la validez de resolución jurídica procesal en los procesos y el juicio de fundabilidad de los recursos de casación, sale en resolución que se declara infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante, en este caso Mirta Panduro, en el cual no casan la sentencia. Asimismo, no se declara que constituye precedente judicial o vinculante por las reglas de posesión. Entonces, en esta se vinculan dos supuestos. Cuando es un precario sin título y un precario con título fenecido. Entonces, no procede alegarse ni discutirse en el proceso de desalojo por ocupación. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el precario en nuestro ordenamiento civil. En el artículo 970 del Código Procesal Civil de 1900, para recuperación y restitución del mismo bien inmueble que usa otra persona de modo precario y sin pagar pensión. El artículo 911 definía al poseedor precario como aquel que posee un bien inmueble sin título alguno o que teniendo este título haya fenecido. El proceso de desalojo por ocupación precaria participan las partes, incluso un tercero, con o sin título. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la correcta interpretación del artículo 911 del Código Procesal Civil, el cual regula dos supuestos. El primero es quien ocupe el inmueble carece de título. Bueno, esto se configura cuando el titular entrega gratuitamente a otra persona la posesión de un inmueble, sin exigir
y sin además fijar el plazo de devolución. Por tanto, el titular en cualquier momento puede requerir la restitución de esta posesión, pero para ello el acto de desalojo será por fenecimiento del título. En este supuesto, el titular ha entregado el bien inmueble, pero mediante un título, ya sea de arrendamiento o entre otros, el título que ha fenecido. Entonces, el titular solo podrá pedir la restitución de esta posesoria acreditando la existencia de una resolución judicial firme que declare el fenecimiento del título que detentaba el ocupante. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctora Lucia Sarasa Pinedo. Enseguida, para analizar el pleno casatorio, es necesario explicar qué es la posesión. La posesión lo podemos encontrar en el artículo 896 del Código Civil, en la cual nace de la relación entre una persona y la tierra. La función de la posesión es legitimar a una persona como titular de un derecho. Asimismo, vamos a encontrar lo que es la figura del servidor de la posesión, donde no es el poseedor en sí, sino es quien se encuentra en relación de dependencia respecto a uno que conserva la posesión en nombre de éste. Después encontramos la clasificación. Podemos encontrar poseedor mediato e inmediato. El poseedor mediato es quien confiere el título a otro sujeto de derecho, ya llamado poseedor inmediato. Es decir, quien confiere el título en el principio, ¿ya? En el principio es considerado el propietario del bien. Por otro lado, la posesión legítima e ilegítima. La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor, ¿ya?, cree que es legítimo, o sea, que en su legitimidad por ignorancia o error de derecho o de hecho. Y la posesión legítima es la que va conforme con el derecho. Por último, encontramos a la posesión precaria, ¿ya? Es la que tiene problemas, debates, ¿no? En realidad, hasta el día de hoy no hay una definición netamente específica. Sin embargo, es la que se ejerce sin título o porque su título ha fenecido. Daré paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre un ejemplo, el cual está tomado de la casación número 4838 de 2018 de Lima. Se interpone demanda de desalojo por ocupación precaria bajo los términos siguientes. El demandante señala haber adquirido la titularidad del bien material de litis. El segundo, el contrato se pactó una cláusula de retroventa. Contestación de la demanda que contiene esto es: el demandante no es propietario del bien inmueble material de litis. En lo segundo, los demandados señalan haber sido estafados por el demandante, ya que les hizo creer que el inmueble tenía un precio diferente. Señalan haber adquirido el bien inmueble a una empresa inmobiliaria mediante contrato de compraventa. Y pasando a la primera instancia, se declara fundada la demanda en base de los siguientes argumentos. El demandante acredita su derecho de propiedad en mérito al contrato de compraventa. La existencia de una demanda de nulidad de acto jurídico interpuesta por los demandantes contra el demandante resulta insuficiente para acreditar esto. Segunda instancia, se revocó la sentencia declarándola improcedente, bajo los términos de que los demandados objetan la transferencia efectuada en su parte de los demandantes, y existe diversos actos jurídicos sobre el inmueble. Debido a esto, la sentencia final fue de que se declaró fundada el recurso de casación interpuesto por el demandante. En consecuencia, se casaron la sentencia vista, ¿no? Y continuó. Paso a mi siguiente compañero con el siguiente ejemplo. Muchas gracias. Continuando con el segundo ejemplo, tenemos la casación número 2060-2017 que pertenece al Callao. La accesión de propiedad por edificación de mala fe, que ya sea un terreno ajeno, a fin de que el juzgado declare a su sociedad conyugal, ya sea propietaria por accesión o también sin obligación de pagar su valor de la edificación existente sobre su terreno, que es de 160 metros cuadrados,
conocido como lote 17, manzana D-1 de la denominada Asociación de Propietarios Las Fresas. Esto queda en el distrito y en la provincia del Callao. Y como pretensión subordinada, también se solicita que en caso de que no sea amparada esta pretensión principal, se obligue a la parte demandada también a pagar el valor comercial actualizado a la fecha del pago del terreno, que es de un área de 160 metros cuadrados, conocido como lote 17, manzana D-1, que este es también tiene una denominación de Asociación de Propietarios Las Fresas. Gracias.